Soy Ricardo Sánchez Magaña, escenógrafo de la Universidad de Colima. Soy escenógrafo de la compañía de la Universidad de Colima desde hace una carrera de me gana la emoción, la verdad, perdón, me gana la emoción de estar en un lugar precioso y creo que estoy entendiendo así, estoy sintiendo que también con gente que le gusta. Cuando encuentras gente que le gusta lo que uno hace, me emociono doblemente. Entonces, bueno, ahí está, cortando rápido, porque luego lo que yo contestar no eso. Yo soy Cislali Vergara, soy actriz y coordinadora de la compañía y soy también resultado de uno de los talleres que tuvimos, entonces es un poco también el tema del que hablaremos esta tarde. Soy Gerardo González Ramírez, el director de la compañía de teatro de la Universidad de Colima, y un gusto y un placer platicar con ustedes. Soy Abigail Tapia, integrante de la compañía, soy actriz e igual estoy egresada de uno de los talleres del último, acabo de entrar. Yo soy Elizabeth Sugey, soy actriz, pertenezco a la compañía de la Universidad de Colima hace aproximadamente 5 años y también estoy muy contenta de la invitación y de poder compartir con todos ustedes. Yo soy Hugo Gamba, soy el director del Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato y es un placer tenerlos aquí. Soy David Arturo Gutiérrez Márquez, actor del grupo de teatro universitario desde hace muchos años y pues gracias a esta experiencia pues hemos tenido, digamos, muchos años, muchas décadas ya, son 3 décadas, pasa de 3 décadas en el teatro universitario y pues me permito darles la más cordial bienvenida a los integrantes de la compañía, ¿verdad? De la compañía de teatro de la Universidad de Colima. Espero que su estancia en Guanajuato sea muy placentera. ¿De qué nos quieren platicar? ¿Qué empieza el director? Bien, el tema de la conversación es cómo se hace el teatro en las universidades. Entonces, vamos intentando platicar sobre nuestras experiencias del teatro en nuestra universidad y más o menos dentro del panorama general del por qué sirve y para qué sirve el teatro en las universidades, con el énfasis en que la gente valore la importancia y también las instituciones valoran la importancia de realizar, desarrollar proyectos artísticos, en este caso de teatro, dentro de las universidades por su labor importante que resulta en no solo los estudiantes, sino en la comunidad de una ciudad o de un estado. En este caso me gustaría empezar platicando sobre, ayer vi la experiencia teatral de la Universidad Metropolitana en el teatro que se presentó la obra, una adaptación sobre el Rey Lear. Y mirándolos a ellos y viendo que también eran estudiantes de la Universidad Metropolitana, me llegó la reflexión de que hay como niveles de realización del teatro en las universidades. Comúnmente lo vemos como general, pero yo sí veo que la labor titánica que hacen luego los maestros y directores van recorriendo esos niveles de actividad. El primer nivel de actividad es el teatro como una manera de acercamiento al estudiante hacia la actividad del teatro, como una experiencia única en el cual nada más los estudiantes van por un semestre y son, digamos, los talleres que se realizan para la labor de sensibilización acerca del arte del teatro y de adquirir ellos al menos el gusto por las actividades artísticas. Y esta experiencia a veces se resume en un solo semestre. Son estudiantes que no tienen, digamos, una realización formativa en el teatro, entonces tienen ciertos niveles que hay que desarrollar en ellos para lograr una representación, que al final de cuentas es como una representación del fin de semestre, en el cual solo hay una función o dos máximo acerca de eso.
Y en esta labor, luego, que es como la gran mayoría que existe de realizar rápido el teatro, ¿no? Un teatro de participación, de taller, de un semestre o de un fin de curso, y no tiene mucho, digamos, en el terreno profesional no requiere como mucha profesionalización con respecto a la presentación. Comúnmente es para que ellos tengan experiencia nada más. Y de ese nivel, pues obviamente mucha gente ya no regresa. Fue su única experiencia que van a tener. Y esta es como la experiencia también que se realiza en las primarias, en las secundarias, en las que vemos esta obrita para la Navidad, esta obra para el Día de Madres, esta obra para... Y que no tiene como un alcance más allá de la profesionalización del teatro. Luego vendría así como la segunda parte, que le llamaríamos como ya la consolidación de esta actividad, que es ya a partir de la gente esta que tuvo su primera experiencia, de repente empiezan a exigir más. Les gustó tanto que quieren seguir y continuar. Entonces, un poco con nosotros, esa es como nuestra experiencia. Hacíamos talleres en los bachilleratos, en las facultades, en el cual se apuntaba el que quería de esas escuelas, y teníamos una presentación de fin de curso en el que dábamos como la evaluación y que ponían en práctica lo aprendido durante el semestre. Y ahora nosotros vimos que muchos no repetían, pero no regresaban, pero teníamos que volver a empezar porque entraban muchos nuevos, etc. Y lo que hicimos fue ahora, digamos, lo que le denominaría como el segundo paso, tener un taller permanente de teatro. De ese taller permanente es de los que se apuntaban en los otros talleres, ahora ya los tenemos permanentemente durante un gran tiempo, como un semillero para la formación y como una actividad que para ellos puede resultar como el despertar de su talento artístico y continuar en otros lados, etc. Porque, que es otro de las vertientes que luego hablaré, no hay una carrera de teatro en la Universidad de Colima. Y entonces de este semillero es donde, digamos, como que se desprenden los grupos más consolidados en las universidades. Es decir, son talleres permanentes que de repente se convierten en grupos permanentes, el cual pasamos años con ellos trabajando, y ya son gente que de ahí puede pasar como al siguiente nivel, que ya es como hacer una compañía con más sentido profesional. De esos talleres es un poco donde han resultado los integrantes de la compañía, pero después como de estar trabajando con ellos años en la actividad. Y ahora el resultado ya no son obras de fin de curso, sino que son obras que tienen otro nivel de calidad, y conforme, digamos, se van haciendo estos grupos, también empiezan como a tener una visión del teatro que quieren hacer, de la calidad que quieren hacer. Y entonces el resultado ya son obras que empiezan a estar en cartelera más permanentemente, ya no son de fin de curso, y que ya tienen una intención de espectáculo para presentarse al público, ya, digamos, con cuota de paga, etcétera, y con otros niveles de calidad. De ahí, digamos, se desprende como dentro de este mismo nivel, pero hay otro más alto en cuestiones de calidad, donde, digamos, está como nosotros como compañía de teatro, donde ya consolidamos un grupo, donde ya consolidamos una visión, y donde la gente está interesada con vocación a participar en realizar su talento artístico. Y ya de ahí es ahora sí buscar esta profesionalización del espectáculo en todos los sentidos, es decir, un escenógrafo con una visión de la obra, es una obra que nos interesa
bastante y con la que trabajamos permanentemente hasta lograr el significado que nosotros queremos tener y el impacto que queremos lograr con el público con esta obra. Habría como un nivel más alto que sería como el de las ya universidades que tienen grupos o compañías profesionales. Sobre todo, por ejemplo, la UNAM, que trabaja con proyectos artísticos con mucho dinero. Nosotros acá como compañía dentro de la universidad no trabajamos con dinero como para pagar un escenógrafo de primer, de los reconocidos, o de espectáculo. Espérame. La UNAM trabaja. Yo he visto como los proyectos que trabaja la UNAM es que hacen un proyecto en el cual contratan un director, que puede ser de Inglaterra, puede ser donde sea, un espectáculo completo, contratan actores profesionales ya, a los cuales les van a pagar un montón de dinero, a los cuales les van a pagar dinero, pues eso no sucede con nosotros. Les van a pagar un montón de dinero porque ese proyecto cuesta 5 millones de pesos y van a tener todo. Y digamos, y estos hacen los espectáculos grandes. Y son los grandes espectáculos que luego la UNAM tiene para representaciones. Eso junto con la Compañía Nacional de Teatro, etcétera, donde hay ese otro nivel permanente al cual ellos están realizando. Y si tienen todo el dinero del mundo para pagar y hacer que vivan los actores de eso. Acá no, nosotros no vivimos así como de eso. Lo hacemos por esta vocación que a final de cuentas es la que sostiene el teatro en los estados. La vocación más que este dinero, es más el ímpetu de las gentes, de los maestros, de los directores en las distintas escuelas, porque en los estados no hay este nivel de tener unas compañías profesionales y los actores vivan de eso, los trabajadores vivan de eso, los dramaturgos vivan de eso, etc. Y dentro de esto, digamos que este otro nivel en el cual no ganamos eso, no participamos, pero es el teatro que más se hace en el país. Es el teatro, digamos, el teatro de estas universidades con esos maestros, los que sostienen el teatro en el país. Porque de repente de ahí es donde salen gente con propuestas teatrales, dramatúrgicas, etcétera, que luego tiene como resultado el avance en el teatro o el hacer, sobre todo el hacer que el público vaya al teatro y tenga esta experiencia teatral, digamos. Ese sería así como mi planteamiento para esta plática. Bueno, a mí me toca hablar yo fui gestada en uno de los talleres, yo participé en uno de los bachilleratos en una agrupación totalmente de principiantes, pero hubo un gusto, una invitación, una aspiración a llegar más arriba, y el trabajo de profesionalización ha sido pues poco a poco, con talleres que ofrece de repente el gobierno del estado, con personas que van a visitar a Colima y ofrecen sus talleres, sobre todo a partir de que se creó la muestra estatal. Y pues un trabajo personal también de leer, de buscar, de crear y de intentar como buscar algo que sea completamente autónomo, es decir, de estar uno preocupado porque su arte se pula, que sea cada vez más refinado, buscar técnicas, buscar esta conexión con tu propio cuerpo, mantenerte como ejercitado también, porque es tu herramienta de trabajo y un montón de cosas que vayan creando pues lo que uno es como gestor, actriz, actor, teatrero en general. En mi caso a mí me ha tocado pasar de ser estudiante a ser actriz, a ser maestra también, y vas entendiendo poco a poco la otra parte, que el teatro, al menos en las universidades, de la forma que nosotros lo hemos hecho, ha sido de crear espectadores para todos estos chicos y chicas que se acercan a los grupos con alguna inquietud de saber qué es el teatro, que les pueda dar herramientas que apliquen en su vida, porque no es nuestra intención completa el crear actores y actrices, sino que el teatro les dé herramientas teatrales que puedan utilizar ellos en su vida cotidiana, que puedan mantenerse presentes, que puedan perder el miedo a hablar con las personas, que tengan mayor presencia, que tengan esta
voluntad de mejorar y otro montón de cosas que ellos van desarrollando en su interior. Y la otra parte es de poder darle los empujones a lo mejor a los estudiantes necesarios para que en ellos solos brinque la chispa, porque el teatro no es algo que yo te pueda decir, toma, esto es el teatro, es maravilloso, vive de esto, sí se puede, es genial y tenemos todo en el escenario que existe y wow, vente. Yo se lo puedo dar y decir, pero es algo que debe de brillar dentro, es algo que debe de gestarse poco a poco, como una planta, ir creciendo, y uno como orientador, como a lo mejor, pues no me gusta la palabra maestro o profesor, es más bien como un guía que les va diciendo, acércate a esto, sé que a ti te gusta tal cosa, puedes ver esta obra, y necesita uno un trabajo personal de estar buscando qué hay alrededor, mantenerse vigente y al pendiente de lo que ocurre para poder decirle a cada uno como tú por aquí, tú por acá, vamos creando y también tener este ojo agudo para ver como cuál es la línea que puede seguir cada uno de ellos. Entonces, poco a poco uno se va haciendo de su colmillo para ver en los estudiantes cómo le puedes hacer, no le puedes hablar igual a todos, cómo hacer que en ellos explote esta chispa del teatro, del gusto, del placer de estar ahí, del gozar estar en el escenario y que entiendan también como la responsabilidad y la disciplina que implica llegar a ese punto. Entonces, al menos desde mi punto de vista y desde lo que a mí me ha tocado hacer como creadora y como guía y acompañante, es que es algo que no puedes obligar a los estudiantes, es algo que tiene que estar ahí como en una bandeja que ellos se puedan acercar, pero que también es nuestro trabajo como universitarios y universitarias que esos platos estén a la vista, que ellos se puedan acercar, que haya funciones todo el tiempo, porque nosotros somos la compañía de la universidad, pero hay otras agrupaciones universitarias que también están ahí. Y a lo mejor su chispa no está con nosotros, está con el tipo de teatro que hace la otra agrupación. Y mi trabajo es decir, que tu chispa no muera, acércate a donde más te guste, donde más te plazca. A lo mejor sea afuera, a lo mejor sea incentivarlos a que vayan a postular a nacional, como dice el maestro Gerardo, pero que esa chispa no muera, que crezca, porque esa chispa prende a otras chispas en otras personas. Y bueno, un poco nuestra labor es esa, el acercamiento de los espacios. Trataré de ser lo más breve y conciso posible, que me cuesta trabajo. Yo lo veo, bueno, antes que nada, no es exactamente que lo que uno hace sea lo... no tenemos la respuesta, pues. En el teatro se está aprendiendo diario. Cada trabajo es un nuevo aprendizaje. Cada que vas a ver una obra, vas a aprender algo nuevo. Todos tenemos formas de hacer y de manifestar y de sentir la actividad de diferente manera. Entonces no podemos de repente decir esto es bueno o esto es malo. Sencillamente yo tengo esta forma de hacerlo, tú tienes esa forma de hacerlo y yo voy a aprender de esa forma que tú lo haces, ¿sí? El teatro, desde mi punto de vista en las universidades, primero así como vamos separándolo de dos formas. El teatro como ente único, con vida propia, y cuál es la posibilidad de contribución en la parte de las universidades como educación. Hasta dónde podemos llegar sin que cambie o sin que pierda la esencia la actividad. Porque luego pasa, al menos eso es lo que yo percibo, y nos gana mucho el entusiasmo, que de repente lo utilizamos como herramienta, pero casi hacemos que pierda la esencia de la actividad y entonces lo dejamos, nos olvidamos de la calidad, de todo, de la parte creativa, de la parte artística que tiene el teatro, ¿sí me explico? Y le damos más énfasis a aquello para lo que queremos utilizarlo. Entonces, yo siento que si podemos separarlo, eso nos da la posibilidad así como de poder trabajar con las dos cosas. Yo no puedo hablar de la parte educativa porque no me dedico mucho a eso. Lo que yo quiero hablar es más de la parte del teatro, la parte creativa del teatro, que es
es así como lo que realmente me interesa y cada quien así como que le utilice de eso lo que se pueda. ¿Sí? En la parte del teatro como creación, lo que creo que puede contribuir en las universidades es sencillamente el teatro sirve para la vida, así de sencillo. Y hay un mundo de posibilidades que se le pueden extraer, que cada uno podamos encontrar esa forma de cómo utilizarlo en el buen sentido, pero sin distorsionarlo. A mí me cuesta mucho trabajo luego explicarlo porque me voy mucho por la parte creativa y es lo primero que se pierde. Cuando de repente tú vas a ver una obra y ves una gran cantidad de cosas que decir, bueno, yo lo hubiera hecho de esta manera, yo lo hubiera hecho de esta forma, yo lo hubiera hecho de esta. Pero no encuentro pues así como cómo utilizarlo o cómo lo utilizan, eso me cuesta trabajo. A lo mejor estoy perdiendo un poco en lo que trato de decirles para poder entablar a lo que yo quiero llegar. Lo menos para lo que puede contribuir el teatro es enseñarte a socializar. ¿Cómo puedo utilizarlo, por ejemplo, en una carrera de abogados, de licenciados y eso? ¿Qué tanto le puedo sacar al teatro? Yo no sé si las universidades tengan la obligación de tener grupos profesionales, pero a fin de cuentas los que hacemos teatro no aspiramos a otra cosa más que hacer cosas de calidad que tengan que ver con la creación, con la parte creativa. Si eso sirve en las universidades, pues ahí la verdad habrá que buscarle toda esa posibilidad. Yo supongo que sí, obviamente, porque pues, si el teatro sirve para vivir, tiene la posibilidad de hacerte crecer como ser humano. ¿Sí? Entonces, sí hay así como una buena posibilidad, pero tendríamos así como que entrarle más a la parte creativa. ¿Cómo podemos enseñarle a alguien que sea creativo? Eso es exageradamente difícil. Yo cuando me dedico a la parte de la escenografía, de la parte de la producción, y cuando vamos a armar un taller o vamos a hacer esto de producción, es muy difícil decir que vamos a empezar el curso aquí, terminamos acá y cuando termines vas a hacer escenografía, cuando termines vas a hacer esto. Porque lo primero con lo que te enfrentas es de que tenemos una gran dificultad en la parte creativa y es un gran problema. Entonces vamos buscando primero la parte de cómo vamos a hacer para que despertemos en cada uno esa posibilidad de empezar a buscar cómo detonar tu creatividad para que puedas entrar a esto. Denme otra ronda, por favor, porque creo que me perdí un poco. Yo quiero hablar solamente de teatro y ya de ahí empezar a buscar otra cosa. Denme otra oportunidad porque la verdad creo que no les pude explicar lo que realmente quiero. ¿Sí? Yo estaba pensando solamente en la producción, estaba pensando cómo se puede sentir o cómo podemos decir que tenemos nosotros una actividad profesional y buena. Tendría que ser el resultado de lo que ustedes vayan a ver mañana, al rato, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes pues, tendrá una visión diferente. Lo que sí podemos hacer y lo que sí puedo hacer a la hora de trabajar es cómo hacer o qué se siente al momento de hacer teatro. Es decir, no podemos decir si lo que nosotros hacemos es lo más fregón o no, pero sí medirlo la necesidad de cómo lo vemos en cuanto al arte. Al menos desde mi punto de vista, la sensación que a mí me deja al hacerlo es el primer paso así como para poder determinar si eso me gusta. Yo no sé si les va a gustar a ustedes, pero a mí me gusta. Igual cuando yo voy a ver una cosa tuya, yo no sé si a ti te gusta, pero algo de eso a lo mejor yo puedo aprender y verlo.
Deme chance de volver a entrarle, porque quiero hablar realmente de la actividad, ¿sí? Me cuesta trabajo compaginarlo con la parte de la educación, nunca ha sido así como mi fuerte, sigo pensando que el teatro no se hizo para eso, aunque sí sirva, pero es así como que difícil, ¿no? ¿Va? Por favor, me da otro comentario. Bueno, coincidimos en muchas cosas. La visión nosotros del teatro universitario, del grupo de teatro universitario, es una visión que ustedes tienen ahorita y que el grupo ya tiene. ¿Sí me explico? Es decir, por lo que están pasando ustedes ahorita, eso ya lo pasó el teatro universitario. Es un grupo que tiene 71 años de edad. Es un grupo que nació grande y voy a explicar por qué. Inicia por ahí en el 52, en 1952, bajo la dirección del maestro Enrique Ruelas Espinosa, que llega un maestro connotado en México, en la Universidad Autónoma de México, y teatro, con unas relaciones importantísimas en ese tiempo, que siempre son fundamentales en esta actividad o en cualquiera. Bueno, nace como un proyecto, como un ensayo teatral de la recién fundada Escuela de Artes Escénicas de la Universidad de Guanajuato, en 1952. Y presenta la obra de Arsénico y Encaje, que es una obra complicadísima en muchísimos aspectos. Desde luego, autoral, escénica, movimientos escénicos, es una obra muy complicada, de manera que la ponen y ahí fue un reto, debió haber sido un reto muy importante. Entre otras personalidades de nuestra universidad, el protagonista era el licenciado Eugenio Trueba Olivares, que posteriormente fue rector y fue director del teatro universitario también a la muerte del licenciado Ruelas. La cuestión está en que así nace, es decir, nace ya como un grupo de alguna manera consolidado con gente muy importante de ese tiempo y que fueron los primeros que formaron parte de esa escuela de artes escénicas. Bueno, unos meses después, en el 53, fue en agosto del 52, en febrero del 53, presentan los entremeses cervantinos. Ese mismo grupo. Pero lo que voy es que existía un grado de compromiso que han mencionado, ¿no? A tal nivel que el que había sido el primer rector de la Universidad de Guanajuato, que era el licenciado Armando Olivares Carrillo, un señor, fue el primer Cervantes en cruzar la plazuela San Roque en los entremeses. Él escribió el prólogo, el epílogo, los entreactos, y se maquillaba sobre. El narrador, que formó parte muy importante de los entremeses, era Eugenio Trueba Olivares. Todo esto bajo la dirección del maestro Ruelas. Y sacan el teatro de los recintos cerrados y se lo llevan a la plaza, un espacio abierto, cosa que no sucedía. Y hacen un montaje más cinematográfico que teatral. Utilizaron los callejones. En parte del prólogo se manejan muchos de los personajes de Cervantes que caminan por los callejones, por la plazuela en el momento en que el narrador. Y escogen 3 entremeses: la guarda cuidadosa, los habladores, que es el actor principal, así lo tengo de calladito, pero pues, y el retablo de las maravillas. En un principio habían pensado en el retablo de las maravillas nada más, pero resultaba muy corto para la producción que tenían, y entonces escogieron esos 2 otros entremeses. Pero aquí el maestro Ruelas lo que hace es combina los entremeses. No es uno, luego otro, no. Sino que entrelaza uno de los entremeses, la guarda cuidadosa, una escena de la guarda cuidadosa con una escena de los habladores, una escena de la guarda cuidadosa de los habladores. Y así hasta cerrarlo con ese
Retablo de las Maravillas. Bueno, y a partir de ahí, ese grupo, fíjense, que ya había de artes escénicas, sigue formando junto con la sociedad de Guanajuato, es decir, las esposas, los hijos. La sociedad de Guanajuato, cuando empiezan a ver que están ensayando en la plazuela de San Roque, la gente de Guanajuato, para esto hay que imaginarse Guanajuato en 1952, no existían las calles subterráneas, nada de eso, todavía. Entonces era una ciudad pobre, muy pobre, las minas ya no producían prácticamente, no producían. Guanajuato vivía del gobierno del Estado y de la Universidad de Guanajuato. Eso se mantenía la ciudad, era muy pobre ya. Que eso, pues decía el maestro Eugenio Trueba, fue la que lo salvó de que no hubiera letras y vivieran tumbados al jardín y una serie de cosas, ¿no? Porque no les interesaba. Pues. El caso es que ese grupo siguió trabajando en las artes escénicas con un compromiso institucional y social, porque resultó que uno de los personajes de la Guardia Cuidados es un zapatero, y resulta que el zapatero que estaba en la plazuela de San Roque es violento. Entonces el maestro Ruelas pasó con una visión extraordinaria, pues a ver, entra, y entró él y hacía un zapaterazo. Había un charro por ahí y vio cuando salió el soldado enamorado, el caballero enamorado, que fue el tipo al licenciado Ruelas, hombre, yo le quiero entrar también aquí, el caballero enamorado de los caballos. Empezó alguien y empezó a conjuntar una agrupación de actores de la universidad y la sociedad en general. Entonces, esto creó un compromiso, una responsabilidad fundamental en esta actividad. ¿Cuántos son buenísimos, pero son irresponsables de Dios? Pues esto requiere de disciplina, por eso digo que coincidimos en muchas cosas, requiere de una gran disciplina, una gran preparación, todos, pero requiere una gran responsabilidad. Bueno, pues esas bases las tenía desde el principio el grupo de teatro universitario. Y tu frase de el teatro es para la vida, eso es el teatro universitario, así ha sido durante estos 70 años. Hay actores que tienen, ahorita, activos en el teatro universitario, tienen 54, 55 años, y ahí están. Y gracias a ellos, ahora los talleres de la universidad, ahora la dirección de artes escénicas de la universidad, los talleres han estado nutriendo el servicio social universitario cada semestre. Maestro real cada semestre, entran 20, 25 muchachos. Y muchos quedan. Empiezan a identificarse con los personajes, no solo de los entremeses, sino el Retablo Jovial, el enfermo imaginario, el alcalde de Sabanea, que acabamos de presentar. Sí, el teatro universitario tiene un gran repertorio de muchos años, muchas obras consolidadas, los mismos entremeses, el Retablo Jovial, Dos hombres en la mina, que fue la última puesta en escena por el maestro Ruelas. En fin, y sigue alimentándose de su semilla ya de la universidad, siembra esa semilla con los estudiantes, con los muchachos. Y es un grupo que se ha fortalecido ya a través de los años, porque ya nació, y lo digo con mucho gusto y respeto, ya nació fuerte, ya nació con un gran compromiso. El reto fue precisamente que ese compromiso no se perdiera y que además se fortaleciera el compromiso. Y así se fue viendo. 20 años después de su fundación en el 52, era tal la trascendencia de la puesta en escena de los entremeses. Habían pasado por Yerma, habían pasado por las estampas del Quijote, habían pasado por muchísimas obras, pero la obra insignia, digamos, los entremeses de Fantino, fue tal el impacto, y aquí voy a una de las cosas que a mí me parecen muy importantes del teatro, que es la trascendencia, en dos aspectos: el personal
y hacia afuera. ¿Qué coincido? Estoy hablando de lo mismo. Bueno, el caso es que fue tal la trascendencia hacia afuera y hacia adentro que viene el Festival Internacional Cervantino como producto de esa actividad teatral que eran los entremeses. De ahí el nombre del festival, Festival Internacional Cervantino, por los entremeses cervantinos del teatro universitario. De manera que como teatreros nos debemos sentir muy orgullosos todos de que una actividad que compartimos haya tenido esa trascendencia, porque a todos nos ha ayudado. Esta ciudad cambió, fue como magia, gracias al teatro, gracias a esos entremeses. Cambió. Había un hotel y 2 fondas en el año 53, 54. Y ve lo que es ahorita, hablando de eso. Entonces, una trascendencia mundial, capital cervantina de América. El Museo Iconográfico del Quijote, todo se deriva de la actividad teatral. Para que nos sintamos con esa emoción, por eso lo platico, además, que todo eso se deriva de ahí, de una entrega, de una responsabilidad. De manera que ahorita, con el pasar de los años y todo esto, que vemos esta ciudad, que vemos la Universidad Cervantina, pues no hay más que decir que el teatro es vida. Claro que es vida. Y es trascendencia, y es emoción, y es entretenimiento, y es diversión, y es todo lo que quieran, pero forma parte de la vida de todos nosotros. Bueno, primero quisiera comentar que los sueños uno los inicia y no sabe si los va a terminar, ¿no? Como en el caso de lo que acaba de comentar, ¿no? Es muy bonito escuchar algo que, bueno, por lo menos por los que estamos más jóvenes, nos nutre mucho más, que a lo mejor los demás ya tienen este conocimiento, pero yo, por ejemplo, tengo ya una década haciendo de mi vida un teatro. Y lo digo así porque de alguna manera yo desde que inicié haciendo teatro sabía que era para quedarme ahí, pues no era que hay quien llega a probar o a ver qué, y yo iba, y yo dije, no, yo llego para quedarme, ¿no? De una o de otra manera. Tengo la mitad de mi vida artística con el grupo ya. Parece que fue ayer, yo siento que entré hace un poquito, pero tuve también la oportunidad de ver la diferencia, ¿no? De haber trabajado con otro tipo de grupos que no son universitarios, grupos que sufrimos de otra manera. Creo que de todos los grupos gozamos y sufrimos por unas u otras cosas, ¿no? La economía siempre es algo que creo que nos molesta por ahí un poquito, nos pica las costillas, pero bueno, hay otras herramientas, ¿no? Yo soy actriz, pero soy comunicadora, ¿no? Por ejemplo, Citlali es periodista y es actriz, y así, ¿no? También aquí estamos estudiando comunicación también. Entonces, pues creo que hay herramientas que nosotros podemos utilizar para seguir adelante y para no dejar lo que amamos, que en este caso es el teatro. Quiero hablar también de las bondades, por ejemplo, que nos da el teatro universitario, que por ejemplo te da una continuidad muy puntual, ¿no? No decía a mí ni a él, sino como lo decías usted. Como lo decías tú, nos da la oportunidad de seguir haciendo teatro, ¿no? Yo cuando llegué a ensayar en otros espacios era, bueno, nos vemos una vez a la semana, o 2, a las 9, de 9 a 10, o de 9 a 12, o de 1, y nosotros tenemos un espacio para nosotros. Entonces, hay momentos en los que nosotros ensayamos por las tardes porque tenemos otras actividades, y cuando necesitamos más, bueno, hacemos uso de otro tipo de horario, pero tenemos un espacio de nosotros, que a lo mejor sí se tiene que gestionar la entrada, la salida, pero tenemos un espacio que nos pertenece, que si necesitamos alargarnos, que si necesitamos cualquier cosa, está ahí, ¿no? Que es también algo de lo que las agrupaciones en general sufren, ¿no? Bueno, pues nos juntamos en el jardín, bueno, pues a ver si la Casa de la Cultura nos presta ese nombre, bla, bla, bla. Entonces, y aparte de eso, esta oportunidad para los jóvenes y las jóvenes de entrar, probar y ver si les va a gustar, si no les va a gustar, como decía Citlali, que hay una cantidad de posibilidades, ¿no? Y también la posibilidad de que, aquí está, por ejemplo, Avi, de entrar al semillero, aspirar a entrar a la compañía y ahora estar en la compañía, ¿no? Y decir, bueno, voy subiendo, voy creciendo, voy haciendo, y en algún momento también querrá volar más, ¿no? Creo que esto nos regala una herramienta, nos regala una continuidad, nos regala una opción segura, bonita, creativa,
de crecer como actores, como personas, de desenvolvernos y de trascender, como tú decías. Bueno, pues justo como decía mi compañera Sujei, voy casi entrando a la compañía y al igual que lo menciona ella, el teatro ha sido parte de mi vida desde hace muchos años, desde mi infancia. Fue algo que por una u otra manera nunca pudo estar de forma permanente, pero siempre sabía que quería volver ahí. Y cuando hablamos sobre los grupos universitarios, cuando entré a la Universidad de Colima, era como, bueno, ahora como busco un espacio, quiero seguir haciendo teatro, es difícil encontrar lugares en Colima, es difícil que se acomode a tus horarios, alguna actividad. Encontré el taller, ya las conocía a ellas de otros espacios y del taller pude subir a la compañía y es como justo esa oportunidad de encontrar nuevos espacios y que esos nuevos espacios te encuentren a ti, ¿no? No de tener las opciones tan cerradas como decir, no, es que es Colima, ¿no? Es una ciudad chiquita, no voy a encontrar nada ahí, forzosamente tengo que irme, sino ver qué opciones hay ahí y ver cómo las cosas se van acomodando, ¿no? En mi caso es algo que sabía desde hace muchos años que quería hacer, la actuación, pero entiendo esa herramienta que menciona mi compañera Sutrali de encontrarte a ti mismo o encontrar algo que de alguna manera se sienta como un lugar seguro. El hecho de que la compañía o el taller, el semillero, sea para estudiantes desde preparatoria, da una posibilidad a los y las adolescentes de ampliar su experiencia, ¿no? ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Quién soy? Y siento que el teatro te hace conectar con quién eres, con quién ya no eres, porque estamos en constantes cambios y cómo eso va motivando a los lugares a los que quieres ir. Y quizá el teatro no siempre es el lugar al que uno quiere ir, pero te da un momento de pararte y decir, ok, quiero esto, no quiero esto, y disfruté mucho la experiencia, pero siento que abre nuevas puertas y es bueno tenerlo no solo en lugares formales, sino que las instituciones como las universidades presten esos espacios y que se den cuenta, ¿no? Que son espacios que pueden volverse permanentes, haciendo que no solo sea un taller de un semestre o un año, sino que es algo, como ustedes comentaban, que su educación tiene 50, 71 años y es algo permanente que va siendo generacional, ¿no? También. Con mucho gusto. Ya el maestro se adelantó. Soy el hablador. Soy Roldán, de los habladores de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Y pues me dan el micrófono y luego no lo quiero soltar, pero lo voy a soltar más bien pronto, ¿verdad? Fíjense ustedes que he escuchado todos los comentarios que son muy interesantes. Me gustaría a mí hacer una conexión con algunas de las cosas que cada uno pudo haber dicho, pero destacar sobre todo lo que el maestro Hugo Grambal, nuestro director del Teatro Universitario, ha señalado. Trascender, han dicho de la vida y han dicho el teatro es una vida. Y nosotros queremos trascender como seres humanos a lo que materialmente somos y queremos trascender aportando. Y fíjense ustedes que el año pasado se hicieron 4 publicaciones. El maestro lo recuerda perfectamente, 4 publicaciones importantísimas para la universidad. 70 años ¿de qué? De la escalinata de la universidad. 70 años de la orquesta sinfónica de la universidad. Y como nosotros estamos en el teatro universitario, yo dejo al final esos 70 años del teatro universitario, ¿verdad? Pero además se publicó una obra del paso del teatro de la Universidad de Guanajuato en los 50 años del Festival Internacional Cervantino. Fíjense ustedes que la obra
que se refería a la historia del teatro universitario, que por cierto no tengo más que 33 años ahí en el teatro universitario, pero la obra que se publicó conmemorando esos 70 años, pues se intitula Por amor al teatro, ¿sí? Y he recogido pues algunas ideas muy interesantes en el sentido de que pues a aquellos que nos gusta el teatro, pues nos puede faltar lo económico, ¿verdad? Lo material, y pues a ver cómo le hacemos para suplirlo. Yo pienso que en el teatro, y para enamorarse del teatro, tiene que haber una vocación fundamental de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque amar el teatro pues también es trascender en ese sentido, ¿sí? Y desde luego tiene que ver con lo que usted dijo, ¿verdad? De transmitir, las dos lo dijeron, de transmitir los sentimientos a la gente. Nosotros decimos, ¿cuál es el premio del actor? Pues el aplauso, ¿verdad? Pero recientemente ocurrió algo muy curioso en la presentación, y el maestro les podrá platicar de esto. Las semanas pasadas hicimos la presentación del alcalde de Zalamea, Pedro Calderón de la Barca. Pues fíjense ustedes que pues la obra original es un tanto pesada, ¿verdad?, para la actualidad. Esto no quiere decir que no sea una gran obra, porque es una de las más grandes obras que se han escrito, ¿sí? Pero digamos que don Eugenio Trueba, el maestro Hugo Gamba, bien les dijo que sustituyó al maestro Ruelas, pues dijo, voy a hacer, o tratar de hacerlo un poco ligera para el público, para adentrar al público en las escenas, y creó dos personajes, el Micomicón, el vocero primero y el Micomicón después, que van narrando la escena. Pero bueno, el tema principal de la obra pues lo conocemos todos, y pues el malo, no de la película, sino de la obra, pues es precisamente un capitán, ¿verdad? Rebolledo. Y ese capitán pues hizo una actuación que nunca nos había sucedido, y es una obra que ya tenemos como, ¿cuántos años? Como 30 años, una cosa así. Creo que se puso por ver primero hace 30 años, y ya en la dirección del maestro Hugo Gambas se recuperó. Pero esa obra se presentó en el Festival Cervantino en San Roque, y luego se llevó al Mesón de San Antonio, y el maestro introdujo una cuestión nueva, ¿verdad? Porque se representaba en el primer patio. No sé si conozcan el Mesón de San Antonio. No. Pues es muy sencillo, está muy cerca de aquí, lo pueden hacer. Pues bien, el maestro dijo, ¿y por qué no utilizamos el otro patio, que es el patio central para el retablillo jovial de Casona? Entonces hay un cambio de escenas, ¿verdad?, hacia lo que es el segundo patio, que es el más emblemático, ¿verdad?, de la representación del teatro universitario. Pues bien, ya no me voy muy largo en la plática y la anécdota, pero en dos de las funciones, si no me equivoco, de la semana antepasada y la semana pasada, algo que nunca había ocurrido, cuando sale el capitán, ¿verdad?, a agradecer al público, hubo una chifla generalizada, un abucheo terrible. Y bueno, nosotros sabemos que el aplauso es el alimento nuestro, pero ahí el abucheo fue un alimento para el capitán, ¿verdad? Bueno, y yo les quiero decir nada más, para concluir, que para mí es un placer, y lo compartimos el maestro y yo desde hace muchísimos años, amigos de casi la infancia, ¿verdad? Pero es un placer poder aportar algo a la universidad. Y miren ustedes, siempre estamos hablando no de un teatro profesional, estamos hablando de un teatro amateur, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos por amor al teatro, como se intitula esta obra, ¿no? Y digamos, el propósito que a la mayoría de los del teatro universitario nos estrecha en ese grupo
pues es precisamente aportar, que el público disfrute, ¿verdad? Y que además de poder aportar de alguna manera, no materialmente hablando, pero sí inmaterialmente hablando, pues trascender, ¿no? Esa es la cuestión que para mí es bien importante. Concluyo con algo también muy, digámoslo, reciente, porque acabamos de salir de la dichosa pandemia, ¿verdad? Que yo me cuidé tanto que no me enfermé, y saliendo de la pandemia, en diciembre del año pasado, me vino el COVID, ¿verdad? Pero yo quiero comentarles que durante la pandemia el teatro universitario pues siguió contribuyendo, ¿verdad? El maestro puede decir en qué ocasiones se contribuyó, y a mí me dio la oportunidad desde el grupo de teatro Rogelio Trueba, que pues tengo la fortuna de dirigir desde hace 20 años, porque este año cumplimos 20 años. También nosotros durante la pandemia dijimos, pues hay que hacer algo, y yo decía en un artículo reciente de una revista que pues el teatro, ¿verdad? El arte fue un remanso para muchos durante la pandemia, porque con el uso de las tecnologías pues, nos permitió llegar, ¿verdad? Aunque todos estábamos aislados, en el lugar donde estuviéramos, pues nos permitió llegar a la gente. Y yo creo que eso también significa trascender. Con esto concluyo, porque ya saben, soy el hablador y me puedo pasar toda la tarde platicando. Muchas gracias. Por favor, permítanme, déjenme preguntar. Sí, yo tenía la idea, hoy acabo de aprenderlo, la verdad, y entiendo un montón de cosas con lo que acaban de explicar. Nace el teatro de Cervantes, es decir, la actividad teatral cervantina con la universidad, con el grupo, no con el festival. A la universidad da origen. Ese es el. Y nosotros, bueno, la gente que de alguna manera se dedica a esto, que conozco hace tiempo, al menos en Colima, siempre hemos creído que era al revés. Y ahora entiendo por qué hay un sustento tan fuerte, por qué hay un arraigo tan fuerte. O sea, realmente es en el pueblo y en la universidad donde surgió. Bueno, hace un ratito yo quise empezar a hablar de la experiencia nuestra como hacedores de teatro en la universidad. Me sigue costando mucho trabajo al momento de hablar de la parte de la educación, pero llegamos casi la mayoría al teatro, al menos yo y creo que los que estamos aquí, de chiripa, porque fuimos a acompañar a alguien, porque fuimos de repente, tu cuate te dijo, ¿sabes qué? Es que a mí me interesa ir, porque estoy en una obra y voy a ensayar, pues vamos a ver qué se trata. Yo estudié artes, mi fuerte, o lo que yo digo, no sé si los demás lo dirán, es la pintura y la escultura. Eso es lo que a mí me gusta, lo que me gustaba. Y de repente me invitan a un ensayo, y lo primero que encuentro, sin razonarlo, sin darme cuenta, es que lo que a mí me gusta estaba ahí, en la parte plástica de la actividad. Ahí también había composición, ahí también había ritmo, ahí también había color, ahí también había textura, ahí estaba todo esto, pero había algo más muy importante. Es que es un trabajo colectivo. No es un trabajo aislado como el que de repente uno hace. Y tiene, desde mi punto de vista, un grado de dificultad mayor, en el sentido que tienes que compaginar con todos los demás. Lo primero que encontré, y después ya así como me lo cuentan, es que en el teatro pasa esto: si te acabas las suelas de tus zapatos, las primeras suelas en el teatro, ya no te vas, hay algo que te va a detener ahí. Ahora me dedico a la parte de la producción
Ahora doy talleres de producción y me da la posibilidad de seguir haciendo escultura, de seguir haciendo pintura, pero en el teatro. O sea, hay toda una posibilidad. Aquí hay composición, aquí hay ritmo, aquí hay encuadre, aquí todo esto está ahí. Y de repente me doy cuenta que es una de las actividades donde encuadra, o donde mete, o donde se conjuntan la danza, la música, la arquitectura, o sea, un montón de cosas que a mí ya me gustaban. Empecé en el teatro siendo actor. Tuve la fortuna de tener, desde mi punto de vista, hasta donde mi experiencia va, tener uno de los mejores directores, al menos del centro occidente. En Colima no tenemos, obviamente, no vivimos con el arte a flote como aquí lo hacen ustedes, la verdad. Aquí, si sales a la calle, respiras arte. Y a veces puede que no te des cuenta, pero cuando te vuelves con el tiempo contemplativo y aunque te cueste trabajo explicarlo, lo sientes. Por eso hace un rato trataba de decirles, desde mi punto de vista, el arte tiene su valor en la medida de lo que sientes al hacerlo. Y ya de ahí lo que trasciende más es otra cosa. Es decir, si a ti te gusta, si te place, si te hace sentir, yo creo que sí va a haber alguien que también empate contigo. Que a fin de cuentas no lo haces para eso solamente, ¿no? Primero tiene que llenarte a ti, tiene que hacerte sentir bien, tiene que darte toda esa posibilidad. Porque si no, no lo vas a poder transmitir. O sea, no puedes de repente, vamos, el artista no las 24 horas está haciendo arte. Tiene un proceso que le va cambiando, le va haciendo, hasta llegar a la simplicidad de poder gozar y disfrutar lo que hace. En el teatro también se ve. Por eso hace un momento me costaba trabajo decir cuál es la relación que existe entre el teatro y la parte de las universidades. Y yo me iba un poco más por la parte que me cuesta mucho trabajo porque es muy tediosa. Quiero pensar que en la universidad de ustedes se da menos. La relación de los que hacemos teatro o de los creativos con la parte administrativa de las universidades cuesta mucho trabajo. Todos sabemos que la primera dificultad que hay en todos lados es que no hay dinero, ¿no? Y entonces empiezas a cambiar esa parte tan ideal que tienes, que tiene que ver con la creatividad. Tú de repente te empiezas un proyecto y en el dibujo y en la imaginación todo cabe. Tú empiezas a divagar y te place y estás dándole y toda la cosa, y luego empiezan así como a decir, a ver, ¿qué necesitas aquí? No, pues es que necesito ya de material esto no hay, y empiezas a simplificar. Y estás tratando de que no se salga de la parte creativa que tú estás tratando de llegar. ¿Sí me explico? Entonces, cuesta trabajo, esa es una. Por eso hace un momento decía, separarlo en dos partes. Que la esencia del teatro no se pierde para utilizarlo de manera, yo diría, errónea hasta cierto punto, porque nos vamos más por la parte de para qué nos va a servir. Por eso hace un momento dije, el teatro sirve para la vida. Y si partimos de ahí, tiene que ver con el sentir, tiene que ver con la parte creativa, tiene que ver con la parte que tú quieres comunicar. El teatro es para contar historias. Y si es para contar historias, bueno, le contaré una historia en mi forma de contarla, pero que le llegue al que está del otro lado. ¿Sí? Que le llegue como yo quiero. Y eso también lo descubrí que era parte de la cuestión visual, parte de lo que a mí me gustaba, y lo encontré en el teatro. Puede que me cueste trabajo explicarlo, pero el sentir es como más trascendente. Cuando encuentras esa parte, te das cuenta que vale la pena tener un taller, vale la pena enseñarlo entre comillas, ¿no? Porque la verdad, a mí me cuesta trabajo cuando de repente alguien llega y te dice, es que maestro, cuando estás dando algún taller de producción, un taller de iluminación, de escenografía, de composición, si no soy el maestro. Lo único que estoy haciendo es
facilitarte la posibilidad que tú ya tienes. No te puedo mostrar cómo ser creativo, pero sí puedo tratar de provocar, despertar en ti esa parte. Por eso sirve para la vida. Porque cuando tú lo traduces, puedes utilizarlo hasta cuando sales a la calle y empiezas a ver que lo que hay afuera es padrísimo. Yo sigo emocionado, la verdad, porque ustedes respiran arte aquí en la calle, y eso está padre. Y ahorita que empezó a contar cómo nació, cómo se transformó la sociedad por el teatro, esa es la parte esencial. Eso es lo importante. Nosotros tenemos la habilidad de explicarlo. Esa es la diferencia. Pero eso es realmente el valor del teatro, ya sea para la sociedad o en las mismas universidades. ¿Cómo cuesta trabajo hacerlo en las universidades? Lo dije hace un momento. Es difícil porque tenemos, al menos si tratas de hacer talleres, pues son poblaciones relativamente flotantes, no son constantes. No tenemos, por ejemplo, en el caso de Colima, no tenemos la posibilidad de que tengan visualmente la gente, los chavos que llegan a la universidad, que tengan un bombardeo visual de una ciudad tan bonita como la que tienen ustedes. No tenemos esa posibilidad. Entonces, eso de alguna manera nos da menos ventaja. ¿Por qué? Porque tenemos la desventaja que sí tienen la habilidad visual de estar viendo la tele, de estar viendo las cosas más inmediatas, y tratar de quitar eso hace que los chavos que lleguen ahí sean una población relativamente flotante. Van un semestre y luego de repente dicen, no, es que pues yo pensé que ser actor era como salir en la tele. Entonces no está dentro de mi expectativa. Entonces sí es un poco difícil, ¿sí? Pero la parte otra, la parte de la creatividad, la parte del teatro, la parte de cómo te sirve, de cómo te nutre, pues eso tiene que ver con el arte. Esa es la parte que nos gusta, o al menos esa es la parte que a mí me gusta.